Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes. Espero que hayan tenido una semana exquisita, que hayan disfrutado el fin de semana. Acá estamos una vez más conversando con nuestros colegas. Y esta es la segunda instancia del ciclo de preguntas de la facultad. Para los que no sepan, el ciclo de preguntas es una serie de ciclo de conversaciones en las cuales decidimos como facultad compartir el trabajo que realizaban cada una de las académicas y académicos. Porque a pesar de que para la gente de afuera de la universidad le parezca chistoso, muchas veces los profesores no tenemos idea de lo que están haciendo nuestros colegas de las otras carreras de la facultad. Y nuestra facultad es una facultad muy nueva y muy diversa, porque tenemos el conservatorio, artes musicales y sonoras, arquitectura, diseño, creación audiovisual y artes visuales. O sea, es realmente una paleta hermosísima de disciplinas, ¿cierto? Con un gran número de académicos que hacen cosas muy interesantes, pero que a veces no tenemos la oportunidad de compartir. Entonces, el desafío de los ciclos de preguntas es que le pedimos a nuestros profesores y profesoras que cuenten lo que están haciendo y que después traten de encontrar puentes con el profesor que tienen al lado, como un juego. ¿Ya? Entonces, tener un rato en el que presentan lo que hacen y después dicen, ya, ¿qué tendríamos en común? O de qué manera se relaciona lo que hacemos, o de qué manera se pueden inspirar los trabajos que tenemos el uno con el otro. Y el capítulo de hoy día, que yo le pongo como un nombre de fantasía, porque en realidad no le pregunto a nadie, tiene que ver con los espacios de la música. ¿Cuáles son los espacios que ocupa la música? Espacios que se construyen con música, espacios que retienen la música, relacionar esa idea de la espacialidad con la interpretación musical. Cuáles son los lugares en los que se ejecutan y a su vez en cuáles, cómo puede uno pensar la música no solamente como un objeto como aislado, sino que ocurre en un lugar, ¿cierto? Y yo siento que el trabajo de ustedes dos de alguna manera toca ese ámbito. Así que antes de seguir conversando voy a dar las gracias a mis invitados que están acá presentes, que ustedes los pueden ver si están viéndonos a través de YouTube, que son nuestra querida Eva Muñoz, que ya ha estado con nosotros. Bienvenida, Eva. Muchas gracias. Un gusto de saludarles a la comunidad valdiviana, a Radio H y naturalmente a la Facultad de Arquitectura y Artes personalizada en ti a través de este programa. Muchas gracias. Gracias por estar acá, como siempre, tan generosa con tu tiempo y dispuesta a acompañarnos y a explicarnos un poquito lo que estás haciendo. Y Juan Carlos Soto, bienvenido también a la radio. Gracias por estar acá presente con nosotros. Muchas gracias, Carolina. Saludos a Eva y también saludos a toda la gente que nos escucha en la radio. Bueno, los dos colegas que tenemos acá trabajan en el Conservatorio de Música y llevan un buen tiempo trabajando acá con nosotros y tienen dedicaciones completamente distintas. Y les voy a contar brevemente cuáles son sus perfiles y después vamos a seguir con las presentaciones. Que vamos a partir contigo, Eva, ¿te parece? Claro que sí. Ya, excelente. Eva, para los que no sepan, es intérprete musical, titulada con distinción máxima del Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile, el 2005. Realizó especializaciones en piano solista, Suiza, música de cámara en Suiza y estudio de órganos de tubo en Chile, en otras formaciones. Estas han sido financiadas principalmente por la Beca Presidente de la República, por el Fondo de la Música Chile Crea, por la Fundación Suiza Ergata. Además realizó una pasantía en Berlín, en Alemania, con la maestra, y aquí siempre me tienen que ayudar con los nombres, Irmerin Jatkowski, que también para mí no es tan fácil. Sí, vienen hartos músicos y hartas personas que tienen como grandes como profesores, y yo tengo un enredo, generalmente les falta el respeto pero sin la intención y leo pésimo los nombres, así que prefiero heredar el problema. Es heredera de la tradición arrau. Desde el 2004 es académica de nuestra universidad, ha asumido distintos roles, ¿cierto? Fue pianista acompañante de música de cámara en las cátedras de cuerda, en clases de audiciones, controles, exámenes
etcétera, de titulaciones. Como con académicos y músicos invitados ha participado transversalmente en los ciclos tradicionales de la unidad. El conservatorio, para los que no sepan, tiene una tradición muy bonita de realizar conciertos de académicos y de estudiantes regulares y abiertos a la comunidad, y asimismo a participar en distintas instancias de vinculación con el medio. La verdad que el conservatorio es muy abierto y tiene mucha actividad en general, ¿cierto? Así es. Al mismo tiempo has sido docente de la asignatura de piano complementario y asumiste la cátedra de música de cámara en su totalidad, En su tiempo. en su momento, Perdón. sí, propiciando una serie de conciertos tradicionales y charlas en diversas salas de la ciudad y otras ciudades. Y así extensamente yo voy a ir como mencionando un poco los logros de nuestros invitados en la medida que vamos conversando. Pero para iniciar la conversación, y después te presento a ti, ¿te parece? Sí. Es más ordenado para que la gente no se enrede. Eva, a mí me gustaría partir por la misma pregunta que le hago a todo el mundo en el fondo, que es ¿cómo te formaste y cómo llegaste a estar en esta posición? ¿Cómo llegamos a ser profesores del conservatorio? Sí, como llegué a ser músico. Tuve esa convicción desde muy niña, realmente, y el entorno también ayudó para que yo cantara mucho, tocara guitarra y teclas, voy a decir, un tecladito electrónico, de manera espontánea. Así que fue muy autodidacta y por un buen rato, pero internamente para mí tenía una seriedad enorme. Entonces, después vino un periodo en que accedí a un par de clases particulares, un tiempito en una escuela municipal de música que existe en Temuco, pero no por A, B o C, sin entrar en detalles, no podía acceder a la formación profesional, que fue lo que finalmente logré en 2000 a los 19 años. Y de ahí, sinceramente, nunca paré de estudiar. Hice el pregrado y fueron los 12 años o 13, sumándole el año de titulación, los realicé en 7 porque tenía ese estudio autodidacta finalmente, y esas clases pocas las aproveché mucho porque me interesaba profundamente. Entonces me titulé en 7 años y luego de eso... ¿En 7 años en vez de en 13? Sí. ¿Eso es como es usual que suceda eso? Suele suceder, ¿sí? Que hay alumnos que llegan con un nivel, claro. Lo que sí yo analizo a la interna es que mi estudio no fue sistemático con un profesor, sino que de alguna manera tuve pequeñas semanas, digamos, de cortos periodos de tiempo de clase, y ahí me di cuenta que yo estudiaba de alguna manera bastante bien, con algo intuitivo, creo yo. ¿Tú vienes de una familia de músicos o...? Autodidactas, ¿Ya? Sí. ¿Ya? Sí, 2 hermanas estudiaron un poco también con profesores, pero es ahí donde pienso que el músico también lo es, más allá de la formación. Quizá un poco esto que va a comentar Juan Carlos, que llevar la música a otros escenarios es esencialmente importante. Por esto, porque creo que todos somos músicos en algún punto, y no solo para dedicarnos a la carrera, sino porque la música le hace bien a las personas. Y en síntesis, bueno, estudié aquello, lo vinculé rápidamente con un FONMUS, Fondo de la Música, con Frida Kohn, que fue una gran maestra de la Universidad Católica de Santiago, la PUC. Y luego ya no dejé pasar tiempo, fui a buscar un profesor en Europa, rápidamente se dio lo de la beca Presidente de la República, posterior a la aceptación. Ahí pasaron otros 5 años, después me quedé inscrita nuevamente en la misma institución, realicé estudios especiales de música de cámara y acompañamiento de canto. Pero Eva, perdona por interrumpirte, pero en el fondo tú no venías de un contexto súper erudito específicamente musical, ¿cierto? No. Y venías de con una escuela pública musical, era de cultura, sí. ¿Ya? Y lograste llegar a ser profesora del conservatorio básicamente por el rigor y la disciplina que traías adentro tuyo. Sí, yo... ¿Y el apoyo de tu familia? ¿Hubo alguna persona que te haya como iluminado o ayudado? ¿Algún profesor o profesora? Bueno, yo diría que las personas que pasaron por mi vida, aunque sean por periodos cortos, sí fueron decisivas y fueron las justas. Y yo creo que los padres aquí están. O sea,
el convencimiento absoluto. Hija, permiso para ir a practicar piano, porque me conseguía piano, no tenía piano. En la época de colegio, por ejemplo, que los papás en vez dijeran, hija, prepárate para la prueba que tienes mañana, por ejemplo. Ellos sentían que era importantísimo para mí. Y ese apoyo fue fundamental, yo creo. Inspiradora, Sí. para mucha gente que en realidad puede ser que no lo tengan tan fácil y que eventualmente la música nazca dentro de uno. Sí. Y de ahí, bueno, siempre la disciplina, por supuesto, a tiempo completo y pasándose de la raya incluso, con las exageraciones del estudio y todo eso que, en fin. Y bueno, en esas 2 formaciones de Suiza pasaron ya sus 10 años y después en Chile me vinculé con el órgano de tubos y estudié 2 años y medio y eso acaba de terminar el año pasado. Entonces no he dejado de estudiar. ¿Por qué el interés en los órganos? Porque, bueno, las cosas se cruzan en la vida y hay que pensar que este instrumento fue mucho anterior al piano. Después se inventó o se fueron, todos sabemos que no de un día nace para el otro la historia. Entonces, en el fondo, los instrumentos, así como el área de cuerda, fueron muchas personas que fueron aportando. Entonces, yo voy a decir algo muy sintético. Apareció el clavecín también. Y por ese tiempo, Juan Sebastián Bach, que es el compositor al que yo voy a dedicar todo el repertorio del disco que estoy grabando, que ya voy a hablar de aquello, es un compositor que estudiamos sagradamente en la formación. Prácticamente desde el año 1 o 2, del año 2, se estudia Bach hasta para terminar. Pueden haber excepciones, hay otros compositores barrocos maravillosos también. Pero Bach es como la columna vertebral. Digo, yo creo que cada quien en sus valores, sí. Ya. Pero es el aporte de él, yo creo que en ciertas instancias formativas es fundamental que no hay que dejarlo. No hay que dejarlo. Entonces, tengo que pensar que Bach escribía en torno a tener órganos, clavecines, y su música la generaba con este concepto de la tecla. También otro compositor francés pensaba en esos momentos quién pudiera crear una tecla más sensible, que es lo que tenemos en el piano ahora, para que nosotros con los dedos graduemos los volúmenes. Ya, perfecto. El órgano no es así. Claro. Y lo que nos enseña el órgano, por cierto, que yo lo puedo verlo en Bach cuando lo enseño también. Es de suma importancia para mí y quizás adelantándome, no sé, no me doy cuenta muy bien, que me hizo unos apuntes, disculpen. Pero claro, uno sueña, ojalá esto pudiera ser un taller algún día para estudiantes, ojalá esto un día pudiera ser una asignatura y quizás soñando más una mención. Pero claro, digo, todo eso se siembra a lo largo del tiempo. Así que, bueno, se relaciona con lo que te iba a preguntar después, pero podemos adelantarnos en el fondo de qué manera tú sientes que el haber hecho clases, el ser pedagoga, ha afectado la manera en la que tú interpretas o la manera en que tú percibes la música. Bueno, yo diría que no lo ha transformado de un día para otro, sino que prácticamente lo ha fortalecido, porque bueno, yo empecé a enseñar de bien joven, una vez que ya aprendí cierto nivel, entonces está el acto de enseñar y eso te genera, por lo menos a mí, una responsabilidad de transmitir lo que conozco, cómo lo experimento, cómo es que lo puedo explicar mejor con las palabras, tal vez con una muestra musical, pero también cómo lo llevo a las palabras. Por lo tanto, yo diría que si hablo de la plataforma de hoy, más bien ha sido un fortalecer. Entonces, pensando en la proyección profesional de nuestra carrera, es importante decirlo. A veces recibimos niños que también no están obligados a hacer la carrera, naturalmente ellos decidirán un día si van a ser pianistas. Pero por lo general creo que siempre tienden a haber jóvenes que están convencidos de ser violinistas, pianistas,
el cuestionamiento que uno se hace, es profundo y a diario, porque yo diría que, claro, mi planificación a largo plazo, mediano y corto, tiene que ver con lo que va a pasar en la clase misma. Ujú. Entonces, todo ese proceso es importante. No sé si respondo a la pregunta. Perfecta, sí. De hecho, ¿sabes qué? Yo creo que me gustaría que me contaras de qué se trata ya el proyecto exactamente en el que estás trabajando, para que después podamos pasar a Juan Carlos y los podamos como vincular. Yo quisiera compartir unos segundos de música para introducir el tema de un proyecto del Fondo de la Música Registro Fonográfico previsto para el 2023, previo a otro Fondo de la Música en donde tuve la formación organística porque quería, si bien como pianista puede suponerse que sí, sabiendo tocar piano se puede tocar órgano, hay que tener un nivel medio avanzado para hacerlo, para entrar a una carrera de organista, pero es otra técnica, es otro instrumento. Así que tomé una formación. He ahí, por favor, el video. Muchas gracias. Qué lindo, Eva. Increíble. ¿Dónde es eso? La Catedral de Valdivia. En Valdivia, tenemos solo 2 instrumentos y trato de también al mismo tiempo hacer una vinculación entre ellos y la vinculación con la comunidad. Por eso Perfecto. Este concierto fue en Semana Santa y es en la Catedral. ¿Y de qué se trata el proyecto? El proyecto, si mis estimados, quiero agradecer al equipo técnico que está detrás de la cámara, que me va a desplegar el PPT que podrán ver las personas que vean en YouTube. Ahí simplemente muy sintéticamente el programa de hoy, la fecha, pero sí me detengo en el capítulo 2. Le puse 2 porque el año pasado en el ciclo de preguntas hablé de la formación y también de lo que se hace en Chile en relativo al instrumento. Y hoy es música para órgano de tubos en el sur de Chile. Y si podemos pasar a la próxima diapositiva, quiero agradecer en primer lugar a Radio UH porque estoy en su casa y es el mejor lugar para agradecerles el trabajo desarrollado en 2021. 6 cápsulas informativas que han transcurrido y podemos pasar a la siguiente diapositiva que también tiene que ver con lo mismo, que han transcurrido. Y mucha gente me ha dicho que ha visto esto y que les quedó increíble. Sí, por eso ahí pongo despliegue, su equipo de trabajo, gran profesionalismo, capacidad de conectarse con la temática. O sea, ellos lo pasamos tan bien, era una cosa tan hermosa allá adentro, nosotros. Y en tiempos de pandemia todavía donde teníamos ciertos permisos y lo ocupábamos para eso. Claro, más encima con las dificultades de la pandemia, sí, igual siguieron trabajando haciendo estas cosas. Sí, entonces ellos, formidable. El apoyo de la Iglesia Luterana, porque aquí estamos hablando del órgano de la Iglesia Luterana, su corporación cultural, también es fundamental. Ya lo van a entender, porque obviamente si no hay órgano que cuesta 1 tonelada de dinero, no hay organista y no pasa nada al respecto. ¿Ya? Próxima diapositiva, por favor. El órgano lo pueden ver, de la Iglesia Luterana, un instrumento bello, sencillo, muy modernista en su diseño. Muy modernista en su diseño, tal cual como la iglesia. En su arquitectura, eso lo podrán juzgar mejor todavía mis colegas del área. El instrumento está bastante orientado, digamos, si uno se pone a tocar el instrumento, uno se da cuenta que el repertorio barroco y clásico es el que va mejor. Quizás no voy a entrar en detalles porque son asuntos estéticos un poco
amplios. Pero bueno, los objetivos, ya lo he dicho de alguna manera, es realizar el registro para la tradición, dar vida también a mi responsabilidad docente, artística, social, y conservar, transmitir el patrimonio material, inmaterial para las generaciones pasadas que han trabajado para que esto se mantenga. La Iglesia Luterana ha conservado el acto europeo, voy a decir, de mantener un organista estable, que es quien les habla. Y es el lugar del registro fonográfico. Pasemos a la siguiente. Vas a grabar ahí mismo, qué bien. Voy a grabar ahí mismo, así que aquí dejo la pregunta: cómo materializar el proyecto, naturalmente practicando, acondicionando el instrumento, realizando las sesiones, gestionando con el sello discográfico. Área de difusión, Maya Producciones, ya lo verán en otras diapositivas, y naturalmente el lanzamiento del disco. Podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Ahí está Eva Muñoz practicando. Esa escena se ha repetido incluso todo el verano. Ahí estás tú pegada, eres como parte del órgano. De hecho, miré al fondo un lápiz, grafito y una goma. Bueno, estudiando Eva Muñoz. Próxima diapositiva. Acondicionamiento del instrumento y limpieza de tubos. Próxima, por favor. Vamos a ver los intestinos un poco del instrumento ahí. Para la gente que no está viendo, que va en el auto, que no está viendo las diapositivas y que las puede ver después en YouTube, Eva nos está mostrando este órgano maravilloso que es de madera por fuera y que básicamente lo están desarmando para limpiarlo y rearmarlo, ¿cierto? Exactamente. Sí. Limpieza, afinación, entonación, y creo que la próxima diapositiva es de afinación, entonación. Sí, el técnico de la organería Valdebenito, que vino a estar financiado naturalmente por el proyecto, a pernoctar 10 días y estar ahí muchas horas. 10 días para afinar y entonar. Lo que se hace en un piano, en una afinación general que puede suceder en 2 horas, claro. Además que un órgano no se abre con frecuencia. De nuevo vamos al tema de los recursos, claro, y todo aquello. Tiene que haber un sostén en diversas áreas para que esto funcione. Así que muy contenta. Él en ese minuto está, para las personas que puedan verlo, martillando sutilmente las bocas de los tubos para generar una entonación que sea más amalgamada entre toda la sonoridad de toda la cantidad de tubos, que no le puedo decir el número de tubos que tiene en este momento. ¿Y va tubo por tubo? Va tubo por tubo, pero él se da pronto cuenta cuando la entonación está en su lugar, entonces va escogiendo el tubo que... Y una pregunta como desde la ignorancia, ¿cierto? Pero ¿esto se hace con el oído o hay instrumentos? O sea, ¿hay tecnología metida o es la habilidad del...? De lo que yo conozco, que es un mundo amplio, porque aquí hay que pensar que hay ingeniería, conocimiento de las maderas, de los metales, porque claro, el organista, el organero, el compositor y el órgano. Entonces hay muchos temas, pero él lo hace al oído. ¿Al oído? Al oído, sí. Wow. Y me imagino cómo debe sufrir con el reggaetón ese caballero. Claro, ahí por ejemplo yo tengo cierta sensibilidad sensorial para la afinación misma, que son sonidos muy agudos o muy punzantes. Yo estaba con tapones de seguridad. Claro. Y de hecho no pude estar todo el tiempo, por eso mismo. Sí, porque debe ser súper intenso y agobiante. Agobiante, sí. Tiene una paciencia de santo él. Fue organista y decidió después dedicarse a la organería como un verdadero sacerdote. Sí. Próxima diapositiva, por favor. Y bueno, naturalmente después de esto vienen las sesiones de grabación con mi estimado colega Armand Abols, que se realizan ciertos domingos, 7:30 de la mañana, comienza la organización de todo, buscando de que el ruido de las micros, considerando que la iglesia está en la calle Arauco, no altere. No interrumpe la porque interpretación. No hay cómo eliminar ese ruido después. Sí. Qué increíble. Próxima diapositiva, por favor.
Muchas gracias. Luego vienen las sesiones de edición, de masterización. Se prepara la materia prima para ser enviada al sello discográfico que aparece en la próxima diapositiva. La próxima diapositiva, SBR que Chile. Entonces se va a encargar de un streaming de plataforma internacional, y todavía yo pedí CDs físicos pensando especialmente en adulto mayor, que conserva su equipos, radio, su claro. equipo, sí. Y bueno, también está la parte de la difusión naturalmente. Tenemos a Maya Producciones, que es esencial en la próxima diapositiva. Prensa local, redes sociales, gestiones para llegar a colegios públicos, y a mí me interesan mucho las instancias de Sename, Senama. Así que también esta es otra parte sumamente importante, y también para la gestión del lanzamiento, que sería previsto en septiembre. Sí. ¿Nos vas a avisar? ¿Se va a poder ir? Absolutamente, abierto a todo público, y la idea es que... ¿Y vas a tocar? Además de... ¿Sí? Claro, no se va a tocar todo el programa, pero hay que hacer música también, porque la cita es musical, ¿cierto, Juan Carlos? Mira, ¿te parece que vayamos a escuchar la última música que escogiste, y así podamos hablar con Juan Carlos y finalmente así como tratamos de unificar los temas? Me parece increíble, eres como una especie como de superhéroe de los órganos, porque ¿cierto? Porque en realidad existe este instrumento maravilloso que necesita un montón de cuidado y que le has dedicado mucho tiempo y energía para poder ponerlo en valor. Me parece muy valioso. Sí, y uno se hace cargo de una parte porque obviamente tiene muchas aristas. Yo a veces he llegado tan agotada a estudiar porque hay tanto que preparar. Además tú llegas en catedral, que son maravillosos, amables, pero ¿cómo calefaccionan los espacios? Para el concierto lo pusieron calefacción, pero es carísimo. La iglesia lo mismo, ellos hacen mucho para calefaccionar, para que cada vez que yo vaya, yo me sienta a gusto, pero el esfuerzo es enorme. Tiene que haber gente también en los lugares para que uno pueda ingresar. Y alguien tiene que hacerse responsable del instrumento. Bueno, yo estoy responsable de uno. Es como monástico, es como casi religioso, así. Muy disciplinado. Muy disciplinado, sí. Y hay que... Sí, entonces, claro, no es como me prestas el órgano y para ir a practicar. Claro, me lo llevo para la casa. Claro, me lo llevo para la casa. No, todo depende y todo hay que hacerlo ahí rápido y resolverlo. Bellísimo, eso sería. Muchísimas gracias, y los despido con unas frasecitas musicales también. Eso. A ver, vamos a escuchar. Fantástica, Eva, eres lo máximo. Te imaginé como la niña chiquitita, tosuda, que quiere aprender música y que en realidad vive en un mundo que apunta para otro lado, y que tú decides que insiste que quieres hacer música, y solamente una persona como tú puede terminar haciéndose cargo de un espacio y de un instrumento como ese. De verdad es una historia muy bonita. Está para hacer una película, Eva. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias al público, de nuestros colegas de la radio. Juan Carlos, me toca presentarte a ti ahora. Tenemos a dos grandes, de verdad que tenemos mucha suerte de estar hoy día tan bien acompañadas. Estamos con Juan Carlos Soto, que también es profesor del conservatorio, y voy a leer tu currículum brevemente. ¿Te tinca? Sí. Posee un título de interpretación musical, mención violín con distinción máxima de la Universidad de Chile. Después de obtener su título, viaja a París, donde obtiene
2 primeros premios en violín y música de cámara. Posteriormente se trasladó a los Estados Unidos gracias a una beca de la Fundación Andes para perfeccionarse en Carnegie Mellon University y posteriormente en Duquesne University. Perdona. En el 2008 obtiene en los Estados Unidos su máster en interpretación musical. Christopher, mención violín. Ha estudiado con prestigiosos profesores como Sidney Hart, Cyrus Furrow y Christopher Wool, entre otros. Como dije su nombre, más o menos bien. Ha sido integrante de la Orquesta de Cámara de Chile, la Orquesta Sinfónica de Chile y la Orquesta de Cámara de Valdivia. Ha estado en grandes espacios. Es miembro de la National Society of Scholars de Estados Unidos. Actualmente es profesor de la Cátedra de Violín en el Conservatorio de Música y perteneciente a la Facultad de nosotros. ¿Cierto? Eso es, sí. Excelente. También te has paseado por el mundo. Una formación muy extensa. Sí, como decía Eva, esto es una formación continua, digamos. Uno nunca para de estudiar. Y tuve la suerte de poder tener estas becas para poder ir y tener la experiencia de la música europea y también de la música en Estados Unidos. Buenísimo. Sí. Tú nos vienes a contar hoy día algo que tú titulaste, ¿cómo le pusiste? La música más allá de los escenarios. Exacto. ¿A qué te refieres con eso? ¿De qué se trata eso? Cuando alguien piensa generalmente en un intérprete musical, piensa en un concierto formal al que asiste, a una sala especialmente acondicionada donde va a llegar a la hora precisa, se sienta en su butaca, luego aparecen los intérpretes, saludan y tocan las obras musicales que corresponden al programa de ese día. Luego se aplaude y la gente se retira. Pero aquí hay muchas cosas involucradas. La persona que va a un concierto va porque generalmente le interesa, por una formación cultural que ha tenido previamente. También va predispuesto a escuchar música. Muchos tienen conocimiento o algunos conocimientos musicales. Sin embargo, hay mucha gente que no se acerca a las salas de conciertos por distintos motivos. O no tiene los medios, o piensa que no le gusta porque nunca lo ha experimentado. De niño nunca se le mostró o se le hizo escuchar música de distintos estilos, de música selecta, digamos, en sus distintas versiones, como son la barroca, la clásica, la romántica o la contemporánea. Entonces, me parece muy importante volver a la esencia de la música que fue hecha para compartir. Antiguamente existía la música en las iglesias o en los castillos, ¿cierto? Pero también existía la música de los juglares, la música popular, la música callejera. Y ahora nuestra música está muy enmarcada en la sala de conciertos. Y hemos tenido la experiencia trabajando con un trío que estamos trabajando con Bárbara Undurraga del Conservatorio y con Reina García de Temuco, una pianista. Muy grata experiencia en varios ámbitos. Uno de ellos son los talleres para niños en sectores rurales, escuelas rurales o sectores rurales. Otro aspecto ha sido para adultos mayores, en hogares de ancianos, y también un muy bonito proyecto que realizamos con Fundación La Rosa, que fue financiado por la VITCA. Tú trajiste unas imágenes de esos proyectos, sí, ¿no? Hay algunas imágenes podríamos compartirlas a lo mejor. Este es el trío. Ah, perfecto. Ahí estás tú con Bárbara y con... ¿Cómo se llamaba? Ella se llama Reina García. Reina García, perfecto. ¿Y ustedes tres se conocen de dónde? Sí, ¿Cómo llegaron? Estas fotos son de Lautaro. Ahí tú ves un niño muy, muy pequeño que está empezando a estudiar. Ya me veo la paciencia que tienen los papás de escuchar a un niño aprendiendo a tocar violín. Sí. Debe ser horrible. Eso es bien importante porque tienen que tener mucha paciencia, tienen que tener tolerancia a la frustración, pero todo eso se vence cuando hay una gran pasión y eso te lleva a estudiar, a ser constante todos los días. Uh-huh. Y ahí estás con más grupos de estudiantes. Sí. Entonces veo que hay diversas edades también en los grupos. Sí, han abordado distintos espacios y distintas edades. Idealmente un instrumento, sobre todo los de cuerda como el violín, la viola, el violonchelo, deben comenzarse a muy temprana edad, hace 7 años, incluso antes. Pero aquí, en el marco en que nos encontramos, en el sur de Chile, llegan muchos estudiantes ya más grandes.
que comienzan a estudiar un poco más mayores, digamos. Y es un poquito más difícil. Hay excepciones en que todavía son muy flexibles muscularmente y se adecuan bien, pero hay otros que les cuesta un poco más. Simplemente es una cuestión de edad. Pero ese es más o menos el nivel de estudiantes. En el conservatorio igual. Llegan algunos niños, pero la gran mayoría de los estudiantes son un poco más grandes. ¿Cuál era la estructura de estos talleres? ¿O cómo crees tú que hay que adaptar la manera de enseñar o de performar musicalmente si es que lo haces en distintos lugares que no están preparados originalmente para hacer música? Bueno, nosotros nos tenemos que adecuar el lugar generalmente en que ellos ensayan o estudian. También son lugares que no tienen calefacción a veces o tienen instrumentos que no son muy buena calidad, pero el objetivo inicial es poder acercarlos a la música y poder que tengan una experiencia con intérpretes profesionales y que de ahí quien se interesa puede acercarse al conservatorio, puede seguir su camino, digamos. Hasta el momento no hay talleres como planeados a largo plazo, como que puede haber clases por 1 o 2 años continuos cada 15 días o algo así, sino que son experiencias que se realizan de 2 o 3 días en distintos lugares. ¿Ya has recibido alguna vez algún estudiante que te haya dicho, yo me acuerdo cuando vino un profesor de música a tocar violín en mi escuela rural? ¿Sí? O sea, impacta realmente. Sí. Bueno, luego de los talleres están este trabajo de los adultos mayores, también hay algunas fotografías de eso. En la Fundación Las Rosas hicimos un ciclo en pandemia de talleres en que se les explicaban en qué consistían los distintos estilos, o en qué consistían las distintas formas musicales, o los conceptos básicos de la música que todos los damos por sentado, pero tal vez no los conocemos tan bien, como qué es el ritmo, qué es la melodía, qué es el vibrato, qué es el rubato, bueno, en fin, varios conceptos musicales. Y luego culminaba con un concierto en la capilla de la fundación, en que tuvo bien buena asistencia, y luego lo más bonito es que muchos de ellos se acercaban a nosotros a agradecernos por ir, por pasar a visitarlos, por llevarles música. Qué entretenido. Yo ya lo he comentado en algún otro programa, pero se los cuento a ustedes también en las vacaciones. Nosotros con la familia nos propusimos que cada uno se iba a hacer cargo de hacer una especie como de clase a los demás hermanos y a los papás y a los cuñados, ¿ya? Entonces imagínate esta situación en la mitad del campo, no hay tele, no hay nada, te toca enseñarles algo. Y yo hablé de arquitectura porque soy una latera y es básicamente lo que más sé, ¿cierto? Obviamente. Pero tengo un hermano que habló de música y nos dio, o sea, son cortitas, media hora, 40 minutos conversando, y nos fue explicando, por ejemplo, lo que era un trémulo. Entonces te explica las condiciones y después te lo muestra. Y está esta cosa como muy didáctica, como de ir poniendo ejemplos prácticos entre medio. Y lo pasamos tan bien. Esto cambia completamente la experiencia de aprendizaje si que tienes a alguien que al frente tuyo te está mostrando paso a paso las distintas cosas. Sí, y que te puede hacer preguntas también. De repente surgen dudas o preguntas bien interesantes. Buenísimo. ¿Y tú, este proyecto, pretendes continuarlo? ¿Cuál es el...? Sí, este año tenemos el foco en el Hospital Base de Valdivia. ¿Ya? Vamos a trabajar con el Hospital Diurno, con el Departamento de Psiquiatría. Es un ciclo de 3 conciertos dirigidos a los pacientes de salud mental. Ahí quiero agradecer a la jefatura del Departamento de Psiquiatría y también a la doctora Francisca Derderian, con quien hemos trabajado este proyecto. Y vamos a hacer un formato parecido, digamos, de llevar música, pero también con un momento de conversación, con espacio para preguntas. Y luego de eso, en la segunda parte del año, tenemos un proyecto con la Biblioteca Municipal, para hacer también un ciclo de la biblioteca, también dirigido a los asistentes de la biblioteca, que también son grupos de niños mayormente. Qué lindo. Entonces, en el fondo, la idea es sacar la música del escenario y llevarla a otros espacios como para ir plantando semillitas, en el fondo. Sí. Ganas de seguir investigando. Y sobre todo compartiendo, que la música, uno de los objetivos principales es compartir sentimientos, emociones, compartir un espacio para compartir principalmente. Qué bien. Sí. ¿Cómo creen ustedes dos que se conectan?
¿cómo podríamos pensar en que, yo sé que este ejercicio es medio difícil, porque a veces traigo personas, y ustedes por lo menos los dos hacen música, pero a veces me toca hacerle la misma pregunta a un profesor que hace un diseñador con un cineasta. ¿Cómo podríamos buscar puntos en común? Hay muchas conexiones, yo creo. Todo intérprete tiene un instrumento, a excepción, digamos, del cantante, que en cierta forma tiene también su instrumento vocal, pero digamos un instrumento físico. Y hay que cultivar ese contacto con el instrumento para poder idealmente hacer pasar, que sea un transmisor, hacer pasar una idea o un sentimiento directamente a quien está contigo compartiendo, a quien te está escuchando. También, ligándolo al tema del que estamos hablando, las salas o los espacios son muy importantes, porque en el caso de los órganos, el órgano muchas veces está construido para la iglesia o para el salón del palacio, digamos, especialmente construido para ese lugar. En las salas de conciertos tenemos la arquitectura de la acústica, ¿no es cierto?, con distintas formas, el abanico, el invertido, el hexágono o la herradura, digamos. Y la persona que escucha no recibe solo el sonido directo, sino que recibe un conjunto de sonidos que son los derivados de las reflexiones, ¿cierto? Las reflexiones primarias y las secundarias. Y eso forma un todo. La experiencia es totalmente distinta que tocar al aire libre, por ejemplo. O tocar en un lugar en que tú estás en una sala pequeña y la gente está sentada a 1 metro tuyo por delante, al lado, incluso atrás. Es totalmente diferente, así que la influencia del lugar es bien grande. Claro, y en ese sentido el lugar, antes de darte la palabra a ti, Eva, es que yo siento que, por lo menos en la arquitectura, la palabra o la idea del lugar está definida por una condición del espacio, es decir, la forma del lugar, y también las acciones que ocurren en el lugar, o sea, las personas. Entonces, cuando uno dice que el lugar le importa a las distintas disciplinas o las distintas personas de maneras distintas, porque algunas personas le hacen acento más a las condiciones sociales del lugar y a otros más a las condiciones, por ejemplo, técnicas, sonoras, espaciales, formales. Y yo siento que ambos trabajan con la idea del lugar, pero tú trabajas más un acento como con el compromiso como de lo que tú decías, así como de la experiencia, ¿no? Así como sí, del generar una... como encuentro, ocupar la música como una experiencia social para poder llamar y convocar la capacidad comunicativa en ese sentido de la música. Sí. Y Eva trabaja como con una especie como de rigor del sonido, ¿cierto? Y como del trabajo del sonido en torno como al una cosa como más específica y más como no es técnico, es sonoro. La parte como sonora del lugar, ¿cierto? Entonces, a pesar de que los dos están trabajando muy activamente en divulgación, o sea, igual están trabajando en todas las áreas, tienen como enfoques distintos. Y es muy bonito porque los dos trabajan con instrumentos y con música clásica, pero tienen como visiones distintas de cómo se tiene que hacer. ¿Tú qué opinas, Eva? Sí, yo creo que finalmente todo ese trabajo que se hace en privado, el estudio, siempre tiene el objetivo de que llegue al público y al público variado, porque lo que uno quiere quizás aportar algo positivo en el ser humano, en un niño, en una persona, en todas las personas. Entonces, por eso es el registro fonográfico, por eso es la intención de llegar a que ese concierto, y que no sea el único, y ya hechos estos otros dos que mostraba, sean... Ahí nos van a tomar una foto. Estoy de paparrazzi, estoy haciendo todo al mismo tiempo, disculpen. Sí. La idea es esa, porque si no, una pata de la mesa faltaría y finalmente la mesa se viene abajo. Entonces, es para las personas. Es para las personas, más allá de a la interna, cuando uno está en la fase del proceso, del estudio, del instrumento, que eso es mucha soledad, mucho estar organizado con sus tiempos y saber qué va a estudiar y por qué lo va a estudiar y cuánto tiempo va a tener. Pero eso siempre va a ser para las personas.
O lo mismo en la cátedra de piano, las audiciones, bueno, generalmente son en el conservatorio, algunas instancias busco para que salgamos de ahí, pero ciertamente son para las personas. Las audiciones de los jóvenes, me refiero, de nuestros estudiantes. Entonces, sí, yo creo que es un punto en común. Sí, tratar de sensibilizar al mundo, de entrar desde otra parte. Yo siento que como que me pasa un poco como con todo el tema como de la tecnología, ¿no? Uh-huh. A mí me encanta la tecnología porque, bueno, no sé, vi rodeada de gente que está obsesionada con la tecnología, pero siento que es como que si la humanidad hubiese decidido avanzar muy rápido con una mitad del cerebro y no con la otra. Y justo esa otra mitad, que no es la tecnológica, no es la que está enfocada en la función, sino que está la mitad que está enfocada como en la emoción, en el sentir, en el percibir. Esa es la parte en la que nuestras disciplinas, las que se desarrollan en la facultad, tenemos la capacidad de despertar a la gente, de hacerlos ocupar esa otra parte que tienen como postergada, ¿cierto? Y yo creo que si hubiese más música, habría más disciplina, habría más sensibilidad, habría más encuentro. Si hubiese más artes visuales, habría un mirar como más sensible, más detallado, más abierto, y no caeríamos en etiquetas, ¿cierto? Como que siento que ese es un trabajo bonito que se hace desde las artes, como mantenernos abiertos y más porosos para ver posibilidades distintas. Me tengo que despedir porque ya se nos hizo largo el programa, o sea, se nos hizo corto en realidad. Con ustedes podríamos hablar 1000 años. Les agradezco mucho que vengan con esta disposición y este cariño que le tienen a la radio a compartir su trabajo. Y te voy a ir a escuchar cuando hagas el lanzamiento. Sí, tengo que difundirlo, claro, justamente. Tienes que avisarnos para que vayamos a escucharte, ¿cierto? Sí. Porque además que ver ese instrumento arreglado es un lujo. Es un lujo, así es. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar acá. Gracias a ti, Carolina. Les deseo una excelente semana y a todos los que nos escucharon, si tienen la oportunidad de sentarse a escuchar un poco de música clásica con los ojos cerrados, se los recomiendo. Les hace bien al alma. Que tengan una excelente semana, abrazos y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por su atención. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.